El tema que hoy día vamos a desarrollar tiene como título Teoría del razonamiento. El tema contiene los siguientes elementos: el razonamiento, elementos del razonamiento, clases de razonamiento, inferencias inmediatas e inferencias mediatas. El razonamiento es una relación íntima de juicios donde de uno o varios juicios conocidos se infiere otro nuevo. Consiste en el paso de la verdad de una o varias proposiciones a la verdad de otra. En dicho razonamiento se debe distinguir dos niveles: el nivel psicológico y el nivel lógico. En el primero, el razonar consiste en un proceso psíquico, es decir, mental. Es producto de nuestra mente humana y obviamente va a desarrollar diferentes elementos lógicos. En el plano lógico, el razonamiento es considerado como objeto ideal y únicamente en su aspecto formal, y como estructura lógica es intemporal e inespacial. Es decir, que cuando hablamos de razonamiento es una expresión que se la va a dar a conocer mediante palabras, pero estas son un proceso que nuestra mente ha ido guardando a través de las experiencias que nosotros hemos ido recopilando. Elementos del razonamiento. Dentro del razonamiento vamos a encontrar diferentes elementos que nos van a permitir determinar las características de un pensamiento que el ser humano va a ir desarrollando de acuerdo a las acciones o actividades que realiza. Y mencionamos: primer elemento, el antecedente o premisa. Segundo elemento, consecuente o conclusión. Dentro de la conclusión vamos a encontrar a la cópula, establecida por los términos luego, por lo tanto o por consiguiente. En el ejemplo que tenemos: ningún escritor es abogado, antecedente 1. Ningún juez es escritor, antecedente 2. Y la conclusión: por lo tanto, ningún juez es abogado. Clases de razonamiento. Existen dos clases de razonamiento: razonamientos simples y razonamientos complejos, o también denominados inferencia inmediata e inferencia mediata. El razonamiento simple es aquel que está compuesto solamente por dos elementos: el antecedente y la conclusión. En el caso del ejemplo tenemos: algunos medios de comunicación son imparciales, que sería el antecedente; el consecuente: luego, por lo tanto, por consiguiente, algunos periódicos son imparciales. Cabe hacer notar que en la inferencia inmediata solo existen dos elementos. En el caso de la inferencia mediata, o también llamado razonamiento complejo, tenemos tres elementos: dos antecedentes y una conclusión. En el caso de nuestro ejemplo, todos los bolivianos son sudamericanos, Rita es orureña. Ambos juicios que acabamos de mencionar son antecedentes, y la conclusión o el consecuente sería: luego, por lo tanto, por consiguiente, Rita es sudamericana. El término luego, como ya hemos determinado, se puede modificar o reemplazar en este caso con los términos por lo tanto y por consiguiente. Inferencias inmediatas. Para realizar la deducción de estas inferencias inmediatas tenemos que tomar en cuenta lo siguiente: existen cuatro elementos fundamentales dentro de lo que es las inferencias inmediatas: los juicios universales afirmativos, representados con la letra A mayúscula; todos o todas; juicio universal negativo, representado con la letra E mayúscula, con el término ninguno o ningunas; juicio particular afirmativo, representado con la letra I mayúscula, y como términos lleva algunos son; y por último, los juicios particulares negativos, representados con la letra O, y como denominativo
utilizamos el término algunos o algunas no son. Partamos del ejemplo. Aquí, en esta imagen podemos observar diferentes clases de inferencias inmediatas. Tenemos los juicios contrarios, los juicios subalternos que son 2, los juicios contradictorios también que son 2, los juicios subcontrarios que es uno solo y por último el juicio de equipolencia. Vayamos con el primero. Los juicios contrarios al antecedente y este será la conclusión. Antecedente A. Todos los hombres son bolivianos. Su conclusión, ningún hombre es boliviano. Juicios subalternos. Primera clase. Antecedente A. Todos los hombres son bolivianos. Conclusión, algunos hombres son bolivianos. Segunda clase de juicios subalternos. Ningún hombre es boliviano. Su conclusión, algunos hombres no son bolivianos. Juicios subcontrarios. Juicio particular afirmativo. Antecedente, algunos hombres son bolivianos. Conclusión, algunos hombres no son bolivianos. Vamos a los juicios contradictorios. Tenemos dos clases. La primera clase es A. Todos los hombres son bolivianos. Su contradictorio, algunos hombres no son bolivianos. Segunda clase de juicios contradictorios. Ningún hombre es boliviano. Su conclusión, algunos hombres son bolivianos. Y por último tenemos al juicio por equipolencia. El juicio por equipolencia se parece mucho al juicio contrario, pero en este juicio de equipolencia la conclusión tiene doble negación. Veamos. Antecedente. Todos los hombres son bolivianos. Conclusión. Ningún hombre es no boliviano. En el juicio de equipolencia existen dos negaciones, ningún y es no. Veamos ejemplos de inferencias inmediatas. Partamos por el primero, juicios contrarios. Son universales y varían en cualidad. ¿Todos los jueces son abogados? Antecedente. Conclusión. Ningún juez es abogado. Segundo ejemplo. Antecedente. A. Todos los cantantes son artistas. Conclusión. Ningún cantante es artista. Vamos a los juicios contradictorios. Habíamos mencionado que tenemos dos tipos y varían en cantidad y cualidad, representados por los juicios universales afirmativos y por los juicios universales negativos. Vamos con el primer ejemplo. Todas las monedas son de plata. Antecedente. Conclusión. Algunas monedas son de plata. Vamos a la segunda clasificación de juicios contradictorios. Letra E. Ninguna casa es de madera. Antecedente. Conclusión. Algunas casas son de madera. Vamos a los juicios contrarios. Estos van a variar en cualidad y únicamente son los particulares. ¿Cuáles son? Algunos paceños son músicos. Antecedente. Conclusión. Algunos paceños no son músicos. Vamos al ejemplo de los juicios subalternos. Son los que varían en cantidad, pero pueden ser tanto afirmativos como negativos. Vamos al ejemplo. La primera clasificación. A. Todas las casas son de adobe. Antecedente. Conclusión. Algunas casas son de adobe. Segunda clasificación de juicios subalternos. E. Ningún boliviano es europeo. Antecedente. Conclusión. Algunos bolivianos no son europeos. Y por último, vamos a hablar sobre los juicios por equipolencia. Tienen el mismo significado donde la primera premisa es universal afirmativa y la segunda es universal negativa. Vamos con el ejemplo. Todos los ratones son roedores. Antecedente. Conclusión. Ningún ratón es no roedor. Inferencias mediatas. Se diferencian de los razonamientos mediatos porque ya no constan solo de dos juicios, su premisa y su conclusión, sino están constituidos mínimamente por tres, dos antecedentes y una conclusión. En este caso tenemos tres ejemplos: la deducción, la inducción y la analogía.
Vayamos con los ejemplos. ¿Qué es una deducción? Es el razonamiento que consiste en partir de juicios o leyes generales para llegar a juicios menores o particulares. En este caso, la deducción es utilizada en el área de la matemática, de las ciencias naturales, de la religión especialmente. La deducción se aplica a toda clase de objetos, sean reales o sean ideales. En el caso de los ejemplos que tenemos, todas las aves vuelan, el loro es un ave. Los dos elementos que acabamos de mencionar serían las dos premisas y su conclusión, luego el loro vuela. No olvidemos que dentro de la conclusión tiene que existir un elemento de conexión que se llama cópula y en este caso podemos reemplazarlo por el término luego, por lo tanto o por consiguiente. Segundo ejemplo, ningún doctor es arquitecto, premisa mayor. Juan es doctor, premisa menor. Y su conclusión, por consiguiente, Juan no es arquitecto. Vamos a mencionar las clases de inferencias mediatas. Partamos de la inducción. La inducción es y se caracteriza por ser un razonamiento que va de lo particular a lo general. La inducción opera con objetos reales y es propia de la naturaleza, del área de la física, química y ciencias naturales. La inducción se divide en dos clases, inducción formal o aristotélica e inducción científica o incompleta. En el caso de la inducción formal o aristotélica, consiste en tomar juicios particulares que se refieren a un grupo de objetos y luego reunir en un solo juicio lo que conviene únicamente a ese grupo de objetos. Es una simple clasificación o enumeración de objetos. Veamos en los ejemplos. El león es carnívoro, el tigre es carnívoro, el caimán es carnívoro. Luego, por lo tanto, por consiguiente, el león, el tigre, el jaguar y el caimán son animales carnívoros. Lo que hemos hecho es agrupar objetos de la misma clase. Vamos con el segundo ejemplo. El oro es un elemento químico. El bismuto es un elemento químico. El zinc es un elemento químico. Luego, por lo tanto, por consiguiente, el oro, el bismuto y el zinc son elementos. Vamos con la segunda clase de inducción, denominada inducción científica o incompleta. La inducción científica o incompleta parte de juicios particulares que se refieren a cierto grupo de objetos para luego concluir en un juicio general, donde las particularidades o cualidades que podemos observar en ese grupo son semejantes entre sí y determinan objetos de una misma especie. Veamos los ejemplos. El triángulo isósceles tiene ángulos interiores que suman entre sí 180 grados. Segunda premisa. El triángulo equilátero tiene ángulos interiores que suman entre sí 180 grados. Tercera premisa. El triángulo rectángulo tiene ángulos interiores que suman entre sí 180 grados. La conclusión. Luego, todos los triángulos tienen ángulos interiores que suman entre sí 180 grados. Lo que hemos hecho en este caso es ahora generalizar con el término o con el juicio universal afirmativo todos a esos objetos que entre sí tienen particularidades que les permiten asemejarse, que les permiten relacionarse entre ellos. Vamos con el segundo ejemplo. El número 2 es divisible, el número 6 es divisible, el número 10 es divisible. Conclusión. Luego, por lo tanto, por consiguiente, todos los números pares son divisibles. Vamos con el ejemplo de la analogía. La analogía consiste en inferir juicios particulares de otros igualmente particulares, sin llegar a generalizaciones. Esto especialmente se va a emplear en las áreas de lógica, cuando queremos comprobar una situación real. La analogía nos permite determinar, por ejemplo, hipótesis, es decir,
verdades que tenemos que comprobar. Vamos con los diferentes ejemplos. Aristóteles y Platón fueron filósofos. Por lo tanto, sus pensamientos contribuyen en el desarrollo humano. Lo que hemos hecho aquí es determinar una posible conclusión a nuestro razonamiento que hemos planteado. Vamos con el segundo ejemplo. El rectángulo y el triángulo son figuras geométricas. Por consiguiente, son elementos empleados en la matemática. Lo mismo, hemos planteado nuestra premisa mayor y nuestra conclusión tiene que ser probada. Puede ser real o no puede ser real.